Sí, ¿no? Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí hoy celebrando con José Ramón Marcaida el día de, la Semana de la Ciencia, con una conferencia interesantísima sobre el arte del grabado en los tratados de anatomía de la Edad Moderna. Voy a hacer una breve presentación de nuestro ponente de hoy. José Ramón Marcaida es investigador en el Departamento de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia del CSIC. Su principal tema de investigación es el estudio de las relaciones entre la ciencia y el arte en la Edad Moderna. Y entre sus publicaciones figuran algunos libros como Arte y Ciencia en el Barroco Español, Historia Natural, Coleccionismo y Cultura Visual, aparte de otros estudios sobre Rubens o Velázquez. También ha sido comisario de exposiciones, como una de ellas Arte y Anatomía en el Renacimiento, y bueno, seguro que hoy vamos a aprender mucho con todo lo que nos va a contar. Bienvenido. Gracias a ti. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Museo del Greco y en especial a su directora, Carolina, y también a Miguel su invitación a participar en esta actividad que se enmarca en el programa de actividades de la Semana de la Ciencia. Muchas gracias también a la Real Fundación de Toledo por acogernos y, sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy en un día que sabemos complicado. Sí, el año pasado, por estas fechas más o menos, se inauguraba en la Biblioteca Nacional la exposición Arte y Anatomía del Renacimiento. Gracias. Juan Valverde de Amusco y la historia de la composición del cuerpo humano, cuyos comisarios fuimos Sergio Ramiro Ramírez, David García López y yo mismo. El motivo era la celebración del 500 aniversario del nacimiento de Valverde de Amusco, efeméride que corresponde realmente a este año de 2025, con lo que la conferencia de hoy podríamos decir que es también una buena ocasión para recordar y celebrar a este médico y su obra. Pues bien, el objetivo de mi presentación hoy es explorar algunos ejemplos destacados del tipo de materiales que protagonizaron aquella exposición. Son los grabados anatómicos de la Edad Moderna. Me interesa de manera especial examinar el proceso de producción de estas imágenes, cómo se realizaron, quiénes participaron en su elaboración, de qué manera se publicaron. En definitiva, mi objetivo va a ser explorar en qué consiste este arte del grabado anatómico, qué arte hizo posible la realización de estas estampas. Haré hincapié, por tanto, en las técnicas empleadas, en las personas involucradas en la realización de estos grabados y en el tipo de recursos necesarios para producir estas imágenes y los libros de las que formaron parte. Quisiera comenzar con una referencia al que sin duda es el tratado más importante, el tratado anatómico más importante de la Edad Moderna, el De Humani Corporis Fabrica del médico flamenco Andrea Vesalio. El libro fue publicado en Basilea en el año 1543, en imagen muestro la segunda edición de 1555, en la imprenta del impresor y humanista Johannes Oporinus. Ese mismo año también se publicó una versión más compacta, el denominado Epítome, una especie de resumen, versión compacta con imágenes muy parecidas. La obra, de gran formato, consta de 7 libros e incluye más de 200 grabados realizados mediante la técnica de la entalladura, que, como saben, implica copiar los diseños de la imagen, con la imagen invertida, en una plancha de madera cortada a la fibra, según la dirección del tronco del árbol. Implica también tallar estas planchas dejando la imagen en relieve. Ese relieve es el que se va a entintar y posteriormente va a ser el que va a imprimir las imágenes sobre papel. Aquí tenemos el famoso frontispicio del libro, sin duda uno de los grabados más elaborados entre los realizados en esta época. Muestra al propio Vesalio llevando a cabo la disección pública del cuerpo de una mujer. El detalle es elocuente, pues él está al cargo de la disección y al mismo tiempo él es el autor del libro que el lector va a empezar a leer. Llama la atención la cantidad de personas que están presentes en esta lección de anatomía, incluyendo varias figuras, ahí los ven en la parte baja de la composición, vestidas a la antigua,
que es un guiño a los saberes médicos de la tradición clásica, cuyo representante más importante era el médico griego Galeno. Es un detalle el de esta multitud que mira, que pone de relieve la importancia en estos momentos de la experiencia de primera mano, la idea de ver con los propios ojos. Recordemos que ese es un contexto del nacimiento de la idea del empirismo en el desarrollo de la ciencia de la época. Llama la atención, como digo, esta cantidad de gente, esta cantidad de personas, y al mismo tiempo llama la atención la manera que tiene Vesalio de caracterizarse a sí mismo. Lo vemos también en el retrato que aparece unas páginas más adelante. Vemos o llaman la atención los objetos de los que se rodea. Por un lado, las herramientas propias del anatomista y al mismo tiempo la pluma, es decir, el papel, es decir, ideas que dan una imagen de sí mismo como un médico formado, instruido, y al mismo tiempo un médico que participa en esta disección, participa activamente en el estudio de los cuerpos humanos. Pues bien, antes de pasar a analizar algunos detalles relevantes de este libro tan interesante, quisiera detenerme en otro de los textos preliminares del libro. Se trata de una carta que se incluyó finalmente en el libro, fechada el 9 de septiembre de 1542, que Vesalio envía desde Venecia al que va a ser el impresor de su obra, Johannes Oporinus, que está en Basilea. La carta comienza directamente con un asunto de vital importancia para Vesalio, y es el envío del texto manuscrito que contiene todo el contenido textual de la obra, y además el envío de todas las planchas, todas las matrices de madera ya talladas con las que se van a imprimir las imágenes en Basilea. Vesalio señala que ha preparado este envío con la ayuda de su grabador y también con la ayuda de Nicolaus Stopius, un joven humanista flamenco que por esas fechas está trabajando como gerente de una imprenta en Venecia, la imprenta de Daniel Bomber, especializada en libros hebreos, y que es una persona muy versada en este tipo de tareas, es decir, empaquetar textos, pero sobre todo empaquetar matrices para enviarlas en largas distancias. Stopius, por cierto, echando un ojo a su biografía, luego fue poeta, un humanista reconocido, y su nombre figura entre las personas con las que el Greco tuvo relación, o al menos se sabe que figura en algunas cartas en las que también se le ha mencionado el Greco. Asimismo, en esta carta, Vesalio indica que va a contratar los servicios de los Anoni, agentes milaneses especializados en el transporte de mercancías entre el norte de Italia y los Países Bajos. Vesalio detalla que junto a las matrices también envía las pruebas de imprenta de cada una de las imágenes, también aporta indicaciones sobre los textos que habían de acompañar a estas imágenes y el modo de organizarlos. La idea de fondo en esta carta es asegurarse de que todo está claro una vez estos materiales lleguen a Basilea y el impresor y su equipo sean capaces de desempaquetar todo y empezar a componer los textos y las imágenes en el orden correcto. Nos da una idea del control que quiere ejercer Vesalio sobre estos materiales. También el texto revela la preocupación de Vesalio porque estos materiales lleguen en buenas condiciones. Y imaginemos realmente esta escena, ¿no? Es un voluminoso manuscrito, muchísimas páginas de manuscrito. El libro impreso va a llegar a tener más de 500 páginas en folio impresas. Por otro lado, son más de 200 tacos de madera que han de ser envueltos, algunos son de dimensiones bastante considerables, y todo ello enviado por carretera con destino a Basilea. Y lo más probable es que los Anoni emplearan el paso de San Gotardo en los Alpes, que queda reflejado en esta publicación dedicada precisamente a esta empresa especializada en el transporte de mercancías, a estos agentes comerciales. Las matrices, recordemos, eran piezas de madera, sabemos que son madera de peral, bastante resistentes, son materiales que van a tener que ser impresos muchas veces, pero al mismo tiempo, como se imaginan, son artefactos muy delicados y cualquier alteración en la superficie de estas matrices va a impactar en su capacidad para reproducir los detalles de gran finura grabados sobre su superficie. Por hacernos una idea de las dimensiones, he hecho aquí una pequeña recreación de lo que sería la plancha con la que se imprimió el frontispicio y vemos que realmente es una tabla de madera bastante considerable
y si multiplicamos estas tablas por más de 200, unas 250, creo que se pueden hacer una idea del cargo que está siendo enviado. Les pido pues que tengan en mente esta imagen de estos carros, estos paquetes donde están las matrices, donde están las pruebas, en tránsito desde Venecia a Basilea. Es una imagen que a mí me sirve para pensar e introducir hoy uno de los temas principales de mi charla, que va a ser el de la dimensión material de las imágenes de la ciencia moderna y en particular la ciencia anatómica en este periodo. De hecho, sí, es una de las aportaciones más importantes de los recientes estudios de historia de la ciencia y de la historia cultural de la ciencia. La idea de que una imagen científica, en realidad cualquier imagen, no es una entidad abstracta. Una imagen constituye un objeto, un artefacto, resultado de combinar una serie de tecnologías, una serie de materiales y una serie de destrezas. Normalmente, cuando hablamos de este tipo de materiales, cuando hablamos del grabado anatómico, solemos fijarnos en el resultado final, es decir, las estampas. Pero para obtener estas imágenes se han tenido que coincidir, han tenido que converger una serie de procesos, una serie de circunstancias favorables, sobre todo la contribución de un buen número de individuos altamente cualificados. Ello explica por qué libros como La fábrica de Vesalio y muchos otros constituyen un producto tan sofisticado. Y de hecho son libros que no solo pertenecen a la historia de la anatomía, a la historia de la ciencia de la Edad Moderna, sino que también son grandes protagonistas de la historia del libro y de la cultura impresa de esta época. La carta de Vesalio a Oporinus también ilustra esta dimensión colaborativa sobre la que me voy a centrar. Es una dimensión colaborativa característica y central del tipo de empresas editoriales que vamos a hablar en esta presentación. Pues bien, a continuación quisiera centrarme en algunos aspectos interesantes de este tratado, ya el tratado propiamente dicho. Con esta obra Vesalio buscó reunir el conocimiento anatómico más actualizado de su época, aprovechando, por supuesto, el conocimiento adquirido y heredado de la tradición clásica y medieval, sobre todo muchos referentes de la tradición antigua, pero sobre todo está incorporando el conocimiento adquirido a través de la disección, a través de la manipulación y observación de cadáveres, de cuerpos humanos y también de cuerpos de animales. Como advertimos antes, es evidente que Vesalio dedicó muchísima atención, se tomó en definitiva muy en serio el componente visual de su obra. Él sabía, como muchos científicos de la época, que producir un libro con imágenes era una empresa muy costosa, muy arriesgada y muy complicada. Por ello debía asegurar que las imágenes que iban a aparecer en el libro cumplían una función concreta y relevante. Para ello debió tomar una serie de decisiones estratégicas, prácticas, muy relevantes para el resultado final del libro. Por ejemplo, cuántas imágenes dedicar a cada sección, a cada libro dentro de la fábrica, o, por ejemplo, cuántas imágenes dedicar a cada motivo anatómico. También cómo diseñar cada imagen con el fin de comunicar el conocimiento anatómico de la manera más clara y de la manera más persuasiva posibles. También cómo incorporar a este aparato visual no solo las imágenes, sino también los numerosos elementos informativos que complementaban y conectaban la información proporcionada en los textos. Por ejemplo, me refiero a todos estos paratextos, los índices, las notas que se ponen al margen de los textos. Aquí se puede ver muy bien los diferentes tipos de letra a la hora de componer estas páginas, a la hora de componer los pies de imagen, pero también quiero que se fijen en esos pequeños índices alfanuméricos con los que se va a identificar las partes concretas que luego discute en el texto. Todos estos detalles hay que pensarlos, hay que planificarlos, porque van a ser fundamentales a la hora de componer, por un lado, el texto y, por otro, las imágenes, de manera que concuerden la información proporcionadas por unas y otros. Y, finalmente, un tema que no es menor es pensar, decidir, planificar cómo diseñar unas imágenes que conectaran de alguna manera con el gusto de la época, de modo que resultaran atractivas no solo para los médicos, para los anatomistas, sino también para un público más amplio, un público erudito, aficionado a disfrutar de las imágenes, no meramente el público, digamos, médico-anatomista.
Claro, Vesalio no tomó estas decisiones solo, y este es un tema también sobre el que quisiera recalcar. La historia de la ciencia lleva tiempo, de alguna manera, desmontando la idea del genio solitario, del científico solitario, que es responsable único de estas obras. Por supuesto que hay que dar reconocimiento a estas figuras, pero, por ejemplo, en el caso de estas decisiones que les mencionaba, estas decisiones de tipo editorial, de tipo científico, epistémico, pero también de tipo visual, artístico, Vesalio contó, por ejemplo, con la experiencia de otros anatomistas. Contó con la experiencia de médicos, colegas suyos, vivos y muertos, que se habían enfrentado a situaciones similares. Él pudo hablar de estos temas directamente en persona, en sus círculos profesionales, pero también tuvo acceso a un amplio repertorio de publicaciones médicas y también publicaciones de otras disciplinas donde se enfrentaban problemas similares, cómo coordinar texto e imagen, cómo facilitar la información, codificar la información de una manera legible, de una manera clara, que fuese eficaz y al mismo tiempo sugerente para el lector. Por otro lado, Vesalio contó con el saber experto del artista o los artistas responsables de elaborar los diseños anatómicos que dieron pie a estas imágenes. Esta cuestión de los artistas o el artista que participó en la elaboración de las imágenes de la fábrica de Vesalio realmente es un asunto todavía sobre el que queda mucho por esclarecer. Los diseños se han asociado tradicionalmente a un artista o artistas de la órbita de Tiziano, en concreto al artista de origen alemán Jan Stefan van Calcar, con quien Vesalio ya había colaborado unos años antes en la elaboración de las llamadas 6 tablas anatómicas, publicadas en 1538. Son unas tablas de formato muy grande, son una de las estampas más grandes producidas en esta época en Italia, realmente en toda Europa. Y ahí vemos la función de Van Calcar como diseñador y también como impresor. La asociación de Calcar con el taller de Tiziano, es un tema recurrente en la historiografía sobre Vesalio, dio pie a que, por ejemplo, estos diseños también se asociaran directamente con la figura de Tiziano, con lo que más adelante, por ejemplo, salieron muchas publicaciones en las que directamente se atribuyen estos diseños a la figura de Tiziano con un interés claramente comercial. Es decir, un libro como el que les presento en imagen tuvo mucho éxito entre artistas, entre coleccionistas, que claramente atraídos por la figura del gran maestro veneciano, compran estos libros y asocian estas figuras anatómicas con su obra. Pero realmente es mucho más seguro identificar el artista que trabajó con Vesalio con la figura de Calcar, o al menos un equipo de artistas trabajando con Calcar como supervisor. Esta colaboración entre el artista y el médico debió ser muy estrecha, como se pueden imaginar. De hecho, es muy interesante intentar imaginar cómo tuvo lugar este proceso de trabajo. Pensemos que cada una de las estampas que figuran en este libro ha de interpretarse como eso, como un resultado de una serie de decisiones, una serie de decisiones estratégicas que tomaron los dos. La posición que ha de adoptar el cuerpo, la mejor manera de disponer los músculos, los huesos, las diferentes partes del cuerpo para que el lector pueda apreciar todos los detalles y que el médico pueda exponer sus teorías anatómicas de la manera más clara. Eso afecta, por ejemplo, a la postura de estos cuerpos, a la manera de representarlos, también al tipo de escala, el tipo de tamaño, el tipo de enfoque que se quiere tomar a la hora de representar estos detalles anatómicos. Como les decía antes, estos signos alfanuméricos que han de estar presentes también en las imágenes para que el lector pueda asociar cada parte con la descripción textual. Hay temas también más interesantes desde el punto de vista de la historia del arte, como son, por ejemplo, los fondos. Los fondos de muchas de las imágenes de Vesalio, una vez superpuestos, componen un fondo, un paisaje unificado. Es un tema fascinante y realmente interesante. Sin olvidar también detalles muy importantes y que a mí, como persona que trabaja la historia del grabado, me interesan especialmente, que es detalles como el grosor de estas líneas impresas, los diferentes cambios de gradación
en las líneas de grosor que permiten sombreados o el sombreado obtenido a base de cruzar los cortes y crear estos efectos de claroscuro o de sombra con un efecto tan bello desde el punto de vista estético, pero también con un efecto que consigue dar un aire de realidad a estos cuerpos muertos, ¿no? a estos cadáveres animados. Es decir, son muchos detalles que subyacen a estas decisiones, a estas imágenes que tenemos presentes cuando vemos los grabados del Tratado de Vesalio. Por supuesto, a la hora de tomar estas decisiones, Calcar y Vesalio debían también pensar en el tipo de imágenes que podían ser realizables mediante la técnica de la entalladura. Es decir, una cosa es aspirar a realizar un tipo de imágenes y otra cosa es que sea posible imprimir estas imágenes o ejecutar estos grabados con la técnica disponible en la época. Pensemos que, por ejemplo, en imagen, cada uno de estos cortes que vemos aquí que realizan estas formas de diamante que hacen cada uno de los cruces de las líneas implica 4 cortes con el cuchillo en la madera. Si multiplicamos cada uno de estos cortes en diamante por el número de sombreados que vemos aquí, es un trabajo muy laborioso, pero sobre todo un trabajo del que entran factores como la dureza de la madera, la pericia del grabador, etcétera, etcétera. Es decir, hay un grado de resolución que se puede conseguir a través de esta técnica. Por supuesto, Vesalio era consciente de todo esto, el artista era consciente de todo esto, pero también consultaron estos tipos de problemas, debieron consultar estos problemas con los grabadores que trabajaron con ellos. Los grabadores que no es casualidad que estaban operando en los talleres de Venecia, uno de los lugares de producción de estampas y de libros más importantes de Europa. Al mismo tiempo, también debían consultar este tipo de problemas con los impresores para saber qué tipo de imágenes y qué tipo de libros se podía realmente publicar. Por un lado tenemos la ambición de Vesalio, pero por otro lado tenemos las limitaciones materiales de las técnicas y de lo que era posible con la tecnología de la época. De nuevo, el hecho de que estemos hablando de un contexto como el de Venecia en mediados del siglo XVI nos da una idea de cómo Vesalio realmente está consultando a los mayores expertos para conseguir los mejores resultados. De nuevo, muchos de estos temas aparecen en la carta de Vesalio a Oporinos. De hecho, Vesalio le pide que imprima las imágenes con el mayor cuidado, de la manera más elegante dentro de sus posibilidades, pero también de una manera rápida, de manera que el libro pueda ser publicado a tiempo. De hecho, le pide que siga ese estándar de calidad de las pruebas de imprenta que le manda. Es muy interesante esa idea, ¿no? Vesalio ya le manda a su editor en Basel, en Basilea, unas pruebas de imprenta para que el impresor se asegure de que ese es el estándar que tiene que cumplir para que las imágenes tengan la calidad necesaria. De nuevo, está Vesalio ahí ejerciendo su autoridad como autor por encima de todas las personas que trabajan para este proyecto. También le ruega especialmente, y lo menciona en la carta, que cuide detalles como el que ven en imagen, esa idea del grosor de las líneas, los sombreados, que Vesalio mismo, en unas palabras muy interesantes, describe como los elementos de carácter más artístico de su obra, ¿no? Es decir, él también era consciente de que estaba haciendo una obra que iba a ser interesante para los artistas expertos en grabado o los conocedores del arte que iban a apreciar estas obras por lo que eran también, que eran grabados de una gran sofisticación. Le pide, por ejemplo, que cuide muy bien la legibilidad de todos estos símbolos alfanuméricos. Si estos símbolos se entintan de una manera precaria o no se entintan o no se imprimen bien, la imagen queda inutilizada porque no se puede identificar cada parte con el texto. Es decir, son detalles de una gran finura a la hora de cortar la madera, pero también son detalles que exigen una gran finura a la hora de entintar las matrices e imprimirlas en el papel. Esta es la responsabilidad del impresor y Vesalio se lo está recordando en su carta. Habla, por ejemplo, de la importancia del papel y aprovecha también para lanzar una crítica velada, no una crítica velada a Oporinos, pero realmente es una crítica directa, perdón, no es velada, es realmente muy directa, a otros impresores que en el pasado se han aprovechado de sus obras y han realizado publicaciones no autorizadas de sus obras. En el contexto de la exposición de Madrid, por ejemplo, encontré estas 2 láminas anatómicas que no se habían identificado, no se habían catalogado, y pude identificarlas como 2 ejemplares de una edición no autorizada de las tablas anatómicas de Vesalio. En concreto, una versión no autorizada publicada
en Augsburgo en 1539, apenas un año después de la publicación de las tablas anatómicas de Vesalio. Vesalio se queja y expresa su amargura, su rabia, porque otros impresores estén aprovechándose de sus diseños y estén sacando ediciones que hoy llamaríamos de manera así un poco informal, ediciones piratas de su obra. Él se queja también, por ejemplo, de que no tienen la calidad de sus diseños, la calidad de sus grabados y que distorsionan la información que contienen. Es un tema muy importante porque, como veremos más adelante, Vesalio va a ser va a ser celoso de la autoridad de sus imágenes y del cuidado que pone en estas imágenes. Esta idea del trabajo colaborativo, ya por mencionar un caso similar, alejado del mundo de la anatomía, pero en realidad muy próximo, que es el de la botánica, aparece en obras de la época. Aquí tienen el importantísimo Tratado de Botánica de Leonard Fuchs, publicado, La historia de las plantas, publicado un año antes, en 1542, donde además de encontrar el retrato del propio Fuchs, encontramos los retratos de los artistas que fueron los responsables de realizar los más de 500 grabados de tema botánico. Vemos arriba a la izquierda al que diseñó, al que realizó los diseños. Tenemos a la de arriba a la derecha el que transcribe los diseños a las planchas de madera, y en la parte inferior tenemos al grabador que talla las matrices. Es un gesto muy bonito, muy interesante, que da crédito, da reconocimiento a estas figuras normalmente olvidadas, que pasan a un segundo plano porque el autor del libro es el que acapara toda la atención. Por supuesto, Vesalio no fue el primer médico, el primer artista, el primer autor en el contexto de la publicación de libros anatómicos de la Edad Moderna en apreciar y en explotar el potencial de las imágenes impresas en lo que concierne al saber anatómico. Cabe mencionar, por ejemplo, y aquí les voy a ofrecer algunos ejemplos, digamos, paradigmáticos del arte del grabado anteriores a Vesalio. Cabe mencionar, como decía, por ejemplo, las diversas ediciones de un libro, el Fasciculus Medicinae, una recopilación de textos médicos medievales, publicado por primera vez en Venecia en 1491, que tuvo muchísimas ediciones, alguna en castellano también, y de estas ediciones destacan algunas, en particular la de 1493, 1494, las ediciones italianas, cuyo estilo, un estilo muy fino, un dibujo muy de su época, pero al mismo tiempo muy elaborado, con una claridad de línea muy sorprendente, se ha asociado a los artistas Giovanni Bellini y Andrea Mantegna. Una obra muy importante en su día, no solo por el contenido médico, a pesar de ser una recopilación de saberes medievales, sino también sobre todo por el tipo de imágenes que presentaba. Otra contribución más actualizada desde el punto de vista médico, pero también con un contenido visual muy importante, es el de Berengario Carpi, un médico de mediados del siglo XV, principios del XVI, con obras como esta Sisagogues del 1520, que incluyen estos famosos cuerpos de desollado realmente espectaculares, con una gran fuerza expresiva y al mismo tiempo que intentan incorporar elementos anatómicos de una manera persuasiva y convincente y naturalista. Por otro lado, podemos mencionar algunas ediciones ilustradas de las obras de Galeno, que en este preciso momento están siendo editadas, están siendo publicadas en ediciones actualizadas. De hecho, Vesalio va a participar en obras de este tipo. O contribuciones sobre la anatomía del cerebro, como un libro interesantísimo que es el de Johannes Driander, con estas imágenes tan espectaculares del cráneo, del cerebro, que permiten ver muy bien, si nos fijamos desde el punto de vista de la técnica del grabado en madera, estos punteados, se ve muy bien cómo se ha tallado la madera, se ve claramente la dirección de las gubias. Son estrategias visuales para representar el cerebro que, por ejemplo, Vesalio va a copiar, va a adaptar en su propia obra. También una obra contemporánea a la propia obra de Vesalio es el libro del anatomista francés Charles Estienne, los 3 libros sobre la disección de las partes del cuerpo humano,
que contiene realmente una amalgama de imágenes que han de contarse como entre las más curiosas, singulares de la producción de libros anatómicos de la época. Es un libro realmente que a mí personalmente me fascina porque tiene de todo, tiene imágenes interesantísimas con una serie de recursos gráficos que luego también van a ser copiados o adaptados por otros anatomistas de la época. Por ejemplo, fíjense en esas flechas que conectan las partes con los textos de los lados, las cartelas, los elementos decorativos, los fondos. Son imágenes de una gran poder, una gran retórica visual muy persuasiva, es decir, invitan a disfrutarla no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista estético. Y en algunos casos son el resultado de una combinación de imágenes muy interesante. Por ejemplo, esta que les muestro en imagen, combinan por un lado los diseños extraídos de una serie de estampas eróticas sobre el tema de los amores de los dioses y por otro lado una serie de diseños de grabados de tema anatómico que, si se fijan, están insertados en una matriz pequeña que se inserta en la matriz principal. Es decir, vemos aquí muy bien cómo estas matrices son elementos muy vivos en el fondo, que se pueden manipular, se pueden trabajar para adaptarlas a las necesidades editoriales de los autores o de los impresores. Aquí tienen otro ejemplo de estas estampas donde se puede ver muy bien ese cuadrado central con la marca, la huella de la inserción de ese taco de madera con los motivos anatómicos. En el fondo lo que estamos viendo aquí es algo que va a pasar en muchos tratados de la época, que es la confluencia de diferentes disciplinas en este tipo de productos editoriales. En este caso, el erotismo, la erótica, también la anatomía y temas mitológicos. Y aprovecho, ya que estamos con algunas obras de tallado, de entalladura en madera contemporáneas a Vesalio, para hablar del libro de anatomía del hombre del médico español Bernardino Montaña de Monserrate, que se considera el primer tratado de anatomía publicado en lengua castellana, publicado en 1551, es decir, 8 años después de la fábrica de Vesalio, y que incorpora unas 12 grabados, algunos de ellos basados, adaptando los diseños de la obra de Vesalio. Es interesante ver cómo la ejecución de estos grabados es muy diferente a los modelos que siguen, posiblemente porque era muy difícil encontrar en donde se publicó el libro, en Valladolid, grabadores especializados capaces de replicar la sofisticación de los artistas venecianos que habían hecho las matrices de Vesalio. En el fondo, este es un tema sobre el que voy a volver continuamente en la presentación, que es muy importante contar con los artistas cualificados que sean capaces de de ejecutar estas imágenes que está en mente del médico. Pues bien, todas las imágenes comentadas hasta ahora son, como decía, imágenes realizadas mediante la técnica del grabado en madera, la entalladura. A continuación quisiera hacer alusión a la primera adaptación no autorizada de textos, textos y sobre todo grabados de la fábrica de Vesalio, realizados mediante el grabado a buril sobre planchas de cobre. Es esta imagen publicada, este libro cuya frontispicio tienen en imagen, un libro publicado en Londres en 1545, la Compendiosa Totius Anatomiae Delineatio, publicada bajo seudónimo por Thomas Geminius. Se trata de una edición de varios textos de Vesalio, pero sobre todo se trata de una presentación en grabado calcográfico de algunas de las imágenes más representativas de la obra de Vesalio, con algunas variaciones, pero en realidad son muy fieles al modelo original. Son grabados que el propio autor, el propio responsable de la obra ejecutó y tienen una calidad extraordinaria. Al comparar estas imágenes con los originales de Vesalio nos permite apreciar las ventajas que tiene, en este caso, la finura del grabado calcográfico para representar detalles como estos cortes, estas letras, pero al mismo tiempo nos hace también apreciar realmente la sofisticación del grabado de las obras de Vesalio, que están hechas, recordemos, en madera. A propósito de esta obra, de una calidad, como decía, extraordinaria, también quería mencionar un detalle que tiene que ver con este tema de los materiales y las técnicas empleadas en la elaboración de estos libros, de estos grabados.
A diferencia de los grabados de Vesalio, que podían intercalarse en el texto porque las matrices de madera y los tipos móviles se podían imprimir y combinar en una misma página e imprimir a la vez, el libro de Geminus lo que hace es agrupar todas las imágenes en una misma tabla anatómica, en una misma plancha. Esto obedece a dos razones prácticas. Por un lado, permite y obliga a maximizar el uso de la plancha de cobre, es decir, aprovecha y economiza el uso de la plancha, y por otro lado, permite reunir muchas imágenes en una misma tabla de manera que sea muy fácil consultar estas imágenes mientras se lee el texto. Esto también evita tener que imprimir a la vez imágenes, por un lado, la plancha de cobre que necesita una imprenta diferente a la imprenta que se utiliza para imprimir los textos. Con lo cual, espero que se haga una idea de cómo este tipo de decisiones de orden editorial van a afectar al modo que se presentan y se distribuyen las imágenes en el cuerpo del libro. Algo similar va a suceder en el libro de Valverde Amusco, al que le dedicamos la exposición del año pasado en la Biblioteca Nacional. Y paso brevemente a comentar algunos detalles de esta obra, que va a ser mi segundo gran ejemplo en la charla de hoy. El libro fue publicado la primera edición en Roma en 1556 y supuso por parte de Valverde Amusco un esfuerzo por exponer la anatomía del cuerpo humano de una manera sistemática, accesible y actualizada en la línea de la obra de Vesalio, de cuya obra es deudor, pero también en la línea de otros médicos del momento. Es una obra que se caracteriza por usar el castellano como lengua vehicular, apuesta por imágenes de gran calidad y claridad expositiva, adopta un formato más compacto y manejable en comparación con tratados anteriores, como por ejemplo La Fábrica, que es un libro muy grande y muy caro, e incluye 42 tablas anatómicas entalladas en cobre, como escribe el propio autor. La mayoría de estas tablas, de estas imágenes, están basadas en modelos vesalianos, y en su dedicatoria Valverde Amusco explica por qué copia estos modelos. Él aduce que, por un lado, hay que reconocer la exquisita factura de las imágenes vesalianas y realmente reconoce la dificultad que supondría proporcionar imágenes alternativas a estos modelos. Y por otro lado, argumenta que es importante contar con estos modelos para poder comparar en qué partes él corrige o enmienda algunas de las afirmaciones de Vesalio. Es decir, contar con las mismas imágenes permite comparar muy bien los textos de uno y de otro. Como en el caso de La Fábrica de Vesalio, nos encontramos con una obra que ha de considerarse como una obra coral, una obra colaborativa. Por supuesto, cabe destacar la figura del médico, de Valverde Amusco, así como la del influyente cardenal Juan Álvarez de Toledo, que fue el protector, el patrocinador de esta obra. Pero aquí quisiera hacer hincapié en los otros individuos que participaron en la producción, sobre todo de las imágenes. En primer lugar, cabe destacar a Gaspar Becerra, que por aquel entonces desarrollaba su carrera en Roma en los círculos de artistas próximos a Miguel Ángel. Aquí muestro un dibujo que se le atribuye una copia o una versión de un detalle del Juicio Final. Tradicionalmente a Becerra se le han atribuido estos diseños anatómicos de la historia de Valverde, además del frontispicio, que es muy elaborado y también tiene aires miguelangelescos. Entre los testimonios que avalan esta atribución tenemos, por ejemplo, los elogiosos comentarios que Vicente Carducho, Antonio Palomino o Francisco Pacheco dedican a Becerra en sus tratados, en los que se subraya su maestría como dibujante de anatomías. En segundo lugar, cabe mencionar al responsable de realizar estos grabados en cobre, Nicolas Beatricet, un destacado artista grabador francés, afincado en Roma, especialista en estampas de gran formato, de diversa temática, incluido temas relacionados con la estatuaria clásica y las antigüedades de Roma. Y como Becerra es un gran conocedor de la obra de Miguel Ángel, aquí tengo la imagen del Laoconte, que de nuevo, sin ser una imagen de tema anatómico, da cuenta de cómo Beatricet es un artista especialmente cualificado para representar mediante el grabado detalles anatómicos. Como en el caso de Vesalio, Cálcar y los grabadores venecianos, es muy interesante pensar, imaginar el proceso de trabajo colaborativo de los modelos de Vesalio. Los modelos de adaptación de estos modelos de Vesalio. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos. En algunos casos,
contamos con estos precedentes y se adaptan, es decir, lo que pasa es que hay que trasladar estos diseños de Vesalio al lenguaje gráfico del grabado calcográfico y al mismo tiempo hay que incorporar enmiendas o correcciones o añadidos a los modelos vesalianos. En otros casos se añaden cambios, se añaden modificaciones. Por ejemplo, a la derecha tienen el original de Vesalio y a la izquierda tienen una versión a la que se le ha añadido una cabeza, se le han añadido miembros, se les ha dotado de cierta vida, de cierta animación a estos cuerpos escultóricos de los modelos de Vesalio. Posteriormente, una vez obtenidos, pensemos primero en la fase de los diseños, una vez obtenidos estos diseños habría que trabajar o habría que ver, imaginar cómo Becerra y Valverde Amusco colaboraron con Beatriz a la hora de trasladar estas ideas al lenguaje, como decía antes, del grabado. Por eso mismo, autores como Andrea Carlino, que es un experto en la historia del grabado anatómico, habla de una autoría múltiple que subyace a la producción de todas estas obras. Y creo que es una idea muy pertinente, pensar en una autoría en la que participan muchos expertos, no solo el médico, no solo un artista concreto. La obra de Valverde también incorpora novedades visuales. Aquí tenemos el famoso desollado, una de las imágenes más conocidas de la historia de la anatomía. Ese desollado que sujeta su propia piel, que dialoga con es una especie de tributo al canon de belleza de la antigüedad clásica, aquí representado por el Apolo Belvedere, posiblemente uno de los modelos que siguieron los artistas que diseñaron este desollado, pero que al mismo tiempo es un guiño al arte de Miguel Ángel al referirse al famoso San Bartolomé del juicio final de la Capilla Sixtina. Por otro lado, tenemos otra imagen muy conocida del libro de Valverde, que es esta mujer embarazada representada al estilo de la Venus púdica, que copia e imita los modelos de estatuas clásicas. Y aquí a la derecha les pongo como ejemplo la Venus de Medici. La dimensión práctica de estas imágenes también es un tema que le preocupa a Valverde Amusco, como le había preocupado a Vesalio. Vemos, por ejemplo, a la izquierda dos vistas del sistema venoso, dos imágenes, una imagen doble que Valverde realiza expresamente para ayudar a los médicos y a los barberos que van a realizar sangrías. Y por otro lado, tenemos variaciones interesantes como la que ven a la derecha en la pantalla, en la que se incorporan elementos propios de la cultura anticuaria de la época, el gusto por las antigüedades, que le dotan a estas imágenes de, por un lado, el conocimiento, el contenido científico, pero al mismo tiempo le dan este elemento atractivo para los conocedores del arte de la época. Como señalaba anteriormente, una idea importante o un elemento de fondo importante en el libro de Valverde va a ser esta cuestión del formato, adquirir un formato más compacto, más manejable. Esta idea de agrupar las imágenes en unas mismas planchas, como decía antes, es posible que la tomaran directamente del libro de Geminus que antes mencionaba, y este tipo de decisiones no son decisiones, digamos, atribuibles exclusivamente al médico o a los artistas. Lo más seguro es que aquí participaran otros individuos que quiero mencionar que también fueron claves para el éxito de este proyecto editorial. Me refiero a Antonio Salamanca, Antoine Lafreri, reconocidos impresores y editores activos en Roma en esta época, especializados en la publicación y comercialización de estampas y libros, y Antonio Blado, el reputado impresor al servicio de la curia romana. De Salamanca y Lafreri quisiera destacar su extensa experiencia como editores e impresores de libros y estampas de temas históricos, de temas de la anticuaria, es decir, también de obras de autores contemporáneos como Miguel Ángel. Es decir, nos encontramos con impresores editores especializados en la producción de este tipo de imágenes, en las cuales además participó el grabador Beatriz que mencionaba antes. Creo que con esto estamos viendo claramente que en este proyecto editorial convergen de nuevo los profesionales más cualificados disponibles en la Roma de la época para producir este libro, que va más allá de alguna manera de ser un libro anatómico exclusivamente. Podríamos decir, de hecho, que el arte del grabado, en el caso de este libro, es la suma de todas estas contribuciones, de estas formas de conocimiento experto.
Pues bien, por ir ya terminando, quisiera aludir a cómo el libro de Valverde tuvo un gran éxito editorial y muy pronto aparecieron ediciones en italiano, en holandés, en latín. Y aquí también es muy interesante estudiar de qué manera los prototipos del libro de Valverde aparecieron en estas ediciones posteriores. En algunos casos, por ejemplo, como el de la primera edición en italiano, se reutilizaron las planchas originales, es decir, esta imagen que ven a la derecha está impresa con la plancha original de la primera edición, pero en otros casos, como una edición italiana posterior, se revierten los diseños y encontramos una imagen prácticamente idéntica, pero que ha sido elaborada en una plancha de grabado totalmente cortada de nuevo y que imprime una imagen en reverso. Otro caso muy interesante es el de la edición publicada en Amberes por el reputado impresor Christophe Plantin, una edición primero en latín y luego en holandés, para la cual Plantino encargó un juego nuevo de estampas, y estas estampas afortunadamente se han conservado, se conservan en el Museo Plantin Moretus de Amberes. He tenido la oportunidad de poder estudiarlas y observarlas en directo, y realmente es un testimonio muy bueno de la gran calidad que tienen estos artistas a la hora de replicar estos modelos y obtener imágenes que replican los modelos originales, al tiempo que añaden correcciones o añaden nueva información a los modelos originales. Pues bien, ya por terminar, como decía, este tipo de materiales no son exclusivos, no son casos aislados en la historia de la imagen anatómica de la Edad Moderna, pero sí constituyen dos casos paradigmáticos de libros que muestran una gran sofisticación a la hora de presentar grabados anatómicos de gran calidad. Como he insistido a lo largo de mi presentación, el éxito de estos modelos visuales no fue casual. Cada imagen ha de considerarse como el resultado de esta suma de autorías múltiples. Comenzaba mi presentación con esta imagen de estos tacos, estas matrices siendo enviadas en carros a Basilea. Realmente las imágenes de Vesalio y sobre todo los grabados, los tacos de madera, las matrices tuvieron una larga vida. Se reimprimieron en numerosas ocasiones y hay estudiosos que han analizado los efectos de estas impresiones en las imágenes. Las imágenes delatan estas grietas, estas roturas. En algunos casos se tuvo que hacer matrices nuevas. Pero en realidad estos matrices gozaron de una larga vida, se reimprimieron muchas veces, la última vez en nada más y nada menos que en 1935. Es decir, en 1935 todavía se estaban imprimiendo imágenes con las matrices originales de Vesalio, las que se habían conseguido rescatar y preservar tras muchos viajes entre diferentes instituciones a lo largo de Europa. Aquí les muestro la imagen de esta edición de 1935, una edición de las imágenes de las matrices que quedaban publicada por la Academia de Medicina de Nueva York y la Biblioteca de la Universidad de Múnich, que era donde se conservaban al menos 227 matrices originales de los grabados de Vesalio. Se dice incluso que esta impresión de 1935 es de una calidad en muchos casos superior a algunas de las ediciones primeras de Vesalio, porque el cuidado con el que se imprimieron las matrices, la calidad del papel, la calidad de la tinta, etcétera, dieron lugar a unas imágenes de una gran calidad visual, a pesar de que estaban realizadas con matrices que tenían muchísimos siglos de antigüedad. Tristemente, estos materiales y muchos otros libros, manuscritos, pinturas y artefactos fueron destruidas el 16 de julio de 1944 como consecuencia de un bombardeo de las tropas aliadas sobre la ciudad de Múnich. Es un destino aciago para unas imágenes marcadas desde su origen por el tema de la muerte de los cadáveres diseccionados, la muerte de estos cuerpos analizados que estudia Vesalio, que quedan aquí reflejados en este esqueleto melancólico que reflexiona sobre el propio destino de sí mismo. Pero también son imágenes llenas de vida, llenas de creatividad, llenas de pericia técnica, de innovación científica. Es, por tanto, un destino aciago, como decía, que además tristemente evoca el del patrimonio cultural y científico que a día de hoy sigue siendo destruido con motivo de las guerras. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y si hay alguien con alguna pregunta, creo que ahora es el momento. Te respondo con el caso que mejor conozco. El Museo Plantin Moretus tiene 14.000 matrices de madera. En otras instituciones alemanas hay cantidades similares, pero el caso del Plantin Moretus es realmente excepcional porque conservan todavía muchísimo del material original que se usó en la imprenta plantiniana. De hecho, el museo está situado en la misma sede de la imprenta. Pero por responder a tu pregunta, es muy interesante que yo he tenido que trabajar con algunas matrices de madera para otro proyecto que tengo sobre libros de historia natural, y estas matrices tuvieron que ser tratadas en su día con sustancias para prevenir el ataque de los insectos, lo cual las ha hecho tóxicas. Entonces son matrices muy bien preservadas que se pueden estudiar, pero tienes que utilizar guantes, protección, porque emiten todavía gases tóxicos, y este es un tema muy relevante ahora mismo de cara a poder utilizar estos materiales en actividades de divulgación, en exposiciones, y de hecho me consta que el museo está trabajando activamente en maneras de revertir este proceso de conservación que en su día era muy importante porque la principal causa de destrucción de estos materiales son los insectos. O sea que es un tema, sí que se conservan. Es también te agradezco la pregunta porque es un tema que da cuenta de cómo son las modas en la historia de las imágenes impresas, la historia del grabado en general. Durante mucho tiempo estas matrices no estaban consideradas como elementos relevantes. De hecho, la prueba de que se imprimieran todavía en principios del siglo XX estampas con ellas, como se puede decir que se han hecho con algunas planchas de otros grabadores importantes, Goya, por ejemplo, da cuenta de que en su momento eran consideradas como un material no tan importante como el resultado final, que era la estampa misma, ¿no? Esto ha cambiado gracias a las corrientes de estudios que han hecho énfasis en la materialidad de la imagen, la historia del libro, la historia de las técnicas, que han, digamos, devuelto protagonismo a estos materiales y ha hecho que los museos, las bibliotecas, las estén conservando, les estén prestando atención. De hecho, es notable, seguramente se han fijado que cada vez más en las exposiciones se muestran planchas de cobre, matrices. Es decir, se ilustra el proceso que da pie a estas imágenes porque se considera que todo el proceso es importante para entender esto. Eso ha hecho que estos objetos se hayan revalorizado y tengan un protagonismo que hace un tiempo no tenían. Muy interesante. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón. Gracias. Y también gracias a la Real Fundación, que antes no he dicho nada. Y nada, espero verles de nuevo pronto en otra de nuestras actividades y conferencias. Gracias.